Ya, buenos días. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Quinta clase, ¿cierto? De la fase 4, nos queda poquito. Les informo que mañana sería la sexta clase, por lo tanto, mañana yo ya voy a liberar la, la cápsula, perdón, la consigna de aprendizaje de la fase 4. En el fondo va a ser el trabajo final de la fase 4 y la otra semana va a ser para, igual voy a hacer las clases que están, digamos, programadas, pero en base a aclarar dudas sobre la consigna de aprendizaje. La idea es que esta digamos, esta entrega de consigna anticipada es para que ustedes la socialicen, la revisen, ¿cierto? Y podamos ir aclarando dudas en las clases posteriores. Ya, vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Con la clase del día de hoy. Parece que hay alguien que quiere ingresar y vamos a ver, no lo veo, participantes, no veo quién está, aquí está, admitir a todos, ya. Ya, entonces, vamos a comenzar con datos de la clase, ¿cierto? Ya, como hemos dicho, ¿cierto? Estamos en la unidad número 2 de informes contables y financieros. Ya, el tema de hoy es balance general de 8 columnas o balance tributario que también se llama. Ya nosotros habíamos visto balance de comprobación y saldos, que no los cuadró. ¿Por qué? Porque me di cuenta que faltó un asiento contable que agregué al final, que no lo había agregado a ese balance, por eso que nunca nos cuadró el balance de comprobación y de saldo, ¿ya? Pero ahora yo lo arreglé y porque después del balance de comprobación de saldo viene la confección del balance de 8 columnas o el balance tributario que se llama, donde ahí aparece el resultado, ¿cierto?, del ejercicio, si tenemos ganancias, tenemos pérdidas, bueno, lo vamos a ir viendo durante la clase. Ya, el objetivo de esta clase entonces es elaborar un informe financiero básico, tales como balance de comprobación de saldo, de acuerdo a la NIC, ¿cierto? Pero acá creo que hay un error, porque debería ser balance tributario o balance general. Ya la clase está programada para el día 1 de septiembre, que hoy, así que vamos a dar inicio a la clase, ¿cierto? Vamos a hacer preguntas de activación, ¿cierto?, de contenido y conocimientos previos, preguntando lo siguiente. Ojo con esta pregunta, ¿ya? Dice, ¿qué cuentas conforman el efectivo y equivalente en efectivo? Lo habíamos hablado dentro cuando estábamos haciendo el balance de comprobación de saldo. De todas formas, yo acá tengo la definición de qué es lo que es el efectivo y equivalente en efectivo. Dice así. El efectivo y equivalente en efectivo es una partida contable, o sea, cuentas contables perteneciente al activo corriente del balance de situación de una empresa. Esta representa tanto el efectivo disponible como los activos de corto plazo que puedan ser convertidos en efectivo de forma inmediata. Cuando hablamos de efectivo, estamos hablando de dinero. Por lo tanto, ¿qué cuentas creen ustedes que conforman el efectivo y equivalente en efectivo? Escucho opiniones. Aquí tienen todo el derecho de equivocarse, así que no hay problema. Ya estamos en clase, por lo tanto no hay ningún problema en que puedan, digamos, si se equivocan, no importa. La idea es eso. Chat, hay 5 chats. Vamos a ver, mientras tanto piensan en qué cuentas son del efectivo y del efectivo. Vamos a ver el chat. ¿Qué es lo que dice nuestro chat? Si hay preguntas, si hay aportes.
Cuenta bancaria, dice Christopher. Sí, las cuentas bancarias corresponden al efectivo y equivalente efectivo. Bien, ya vamos a... Ven ahí, ¿cierto? Ven ahí el Excel, ¿verdad? Por último, respóndanme eso, si ven el Excel. Sí, se profe. Ya, listo. Ya. Christopher dice cuentas bancarias, efectivamente. Ya, pero antes de la cuenta bancaria, ¿cómo puedo disponer yo en forma rápida e inmediatamente del efectivo? ¿Qué cuenta tengo yo ahí para sacar efectivo? Antes del banco, porque para ir al banco a lo mejor tengo que ir al banco, a lo mejor hacer una transferencia. ¿Dónde ¿Débito? guardo yo? No, pero estamos hablando de cuentas. Analicemos nuestro plan Caja, de caja. ¿Quién dijo por ahí caja? No, escuché la voz nomás. ¿Ya? Prado. Ya. La ciudad de Prado. Constanza, ya. Mira, acá en el plan de cuentas tenemos los activos, ¿cierto? Los pasivos, las pérdidas y las ganancias. La primera cuenta, ¿cierto? Que conforma el efectivo y equivalente en efectivo, efectivamente es la cuenta caja, porque yo si necesito dinero, ¿cierto? Voy a la cuenta caja y saco dinero. ¿Ya? Entonces, la primera cuenta por excelencia, ¿cierto? Sería la cuenta caja. Ya la vamos a anotar aquí. Después le sacan, si quieren, un, un pantallazo o van anotando, no sé, caja, ¿cierto? Y después alguien dijo por ahí las cuentas bancarias, ¿cierto? Vamos a poner aquí las cuentas bancarias. ¿Ya? Ya sea cuentas corrientes, ¿cierto? Dentro de nuestro plan de cuentas nosotros tenemos distintos bancos. Tenemos Banco Chile, Banco Santander, Banco BCI. ¿Ya? Por lo tanto, aquí donde dice cuentas bancarias, nos referimos específicamente, ¿cierto? A las cuentas banco. ¿Ya? Por lo tanto, cuentas bancarias, vamos a agrandar esto para que se vea un poco aquí y vamos a poner entre paréntesis bancos. Ya cualquiera sea su apellido, ya sea Banco Chile, Banco BCI, Banco Santander, ¿cierto? Ya cualquiera de estas cuentas conforman el efectivo y equivalente en efectivo. Ya vamos a chequear nuevamente nuestro plan de cuenta, porque acá tenemos también, aparte de los bancos, ¿cierto? Tenemos acá no tenemos depósito a plazo. Ya, pero si yo tuviera un depósito a plazo a 3 meses, ¿cierto? ¿Qué significa un depósito a plazo? Significa que yo con ese depósito a plazo deposito, ¿cierto? En el banco durante 3 meses un capital, ya sea de 1 millón, 3 millones, ¿cierto? Y durante esos 3 meses el banco me va a entregar un interés por tener ese dinero ahí. Pero yo en 3 meses lo puedo retirar. Pese que no es inmediato, también la norma internacional contable, ¿cierto? Las NIC también lo consideran como un efectivo y equivalente en efectivo, ¿ya? Entonces, vamos a anotar aquí, caja, cuentas bancarias, entre paréntesis banco, depósitos a plazo, ya, fondos mutuos, que también es un sistema como de depósito a plazo, que ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Ya, todo eso me va a formar, ¿cierto? El efectivo y equivalente en efectivo. ¿Ya? Ahora dice, ¿qué características debe tener? Aquí está, tener las cuentas que conforman el efectivo y equivalente efectivo. Ya, una de las características principales de estas cuentas es que yo puedo disponer de ellas. Característica, vamos a anotar acá, característica principal es que se puede disponer en forma inmediata del efectivo, ¿ya? Que como que se contrapone un poco con el tema del depósito a plazo, porque el depósito a plazo yo lo puedo tener a 3 meses y no puedo disponer de ese dinero en 3 meses, pero la norma internacional contable dice que sí, porque claro, a corto plazo puedo disponer de él, ¿ya? Entonces aquí, característica principal es que se puede disponer en forma inmediata del efectivo, ¿ya? Es una característica principal del efectivo y equivalente en efectivo. Vamos a agrandar un poco acá la letra para que después cuando le saquen el pantallazo se pueda
se pueda visualizar un poquito mejor, ¿ya? Ya, vamos, sigamos con las preguntas de activación de conocimiento. Dice, ¿cuáles son las cuentas que podríamos agrupar para conformar la existencia según la siguiente información? Dice, nota, debe eliminar el signo bueno o malo según corresponda. ¿Ya? Por ejemplo, caja, ¿podríamos formar la existencia? Christopher, que está ahí, voy a empezar a Profe, nombrar. ¿existencia de qué tipo? No entiendo. Existencia, mercaderías, todo lo que tenga que ver con digamos, stock para la venta. Caja no. Caja, ¿sabes? Caja, ¿no? ¿Por qué? Porque corresponde al efectivo y equivalente al efectivo, recién lo habíamos visto, piensen. Entonces aquí eliminamos el signo por lo tanto queda con un signo que no corresponde a la existencia. Mercaderías. ¿Corresponde a las existencias? Sí, Fernando, estáis moviendo la cabeza, pero activa tu micrófono y sí. Sí, profe, sí. Sí, mercadería sí, corresponde a la existencia. Banco Chile. ¿A qué correspondían las cuentas de banco? ¿A existencias o a efectivo equivalente en efectivo? Efectivo. Ya, entonces no corresponde a existencia, según la NIC número 2. Entonces, eliminamos el signo bueno y nos quedamos con el signo que no es. Materias primas. Aquí esto se pone interesante. Las materias primas son para producir ciertos algunos productos, pero yo puedo ser un vendedor de materias primas. Por ejemplo, si una fábrica fabrica pantalones y yo vendo tela para poder fabricar, esa sería mi materia prima, por lo tanto entraría en el concepto de existencias, están destinadas para la venta. Sí, entonces sí, ¿no? Sí, Porque están destinadas a obviamente, la venta. exactamente, Claro. destinada a la... Recuerden que todos los inventarios que están destinados para la venta corresponden a existencia. Por ejemplo, si yo quiero diferenciar... Ah, no, porque después vienen preguntas de eso, así que no me voy a adelantar. Mercaderías importadas. Si yo importo mercaderías para vender, ¿entrarían en el concepto de existencias? Sí, profe. Sí, profe. Sí, claro que sí. Recuerden, todo lo que yo tenga destinado para la venta es existencia. Productos en proceso. Estoy fabricando productos, pero están en proceso. ¿Ya? Pero están destinados para la venta. También. También. Ya, fondos mutuos. No, No. ¿Por qué? Porque corresponden al efectivo y equivalente en efectivo. Depósito a plazo. tampoco. Tampoco, ¿cierto? Productos terminados. Sí. Sí, exactamente. Claro que sí. Caja chica. No, No, porque pertenece al efectivo y equivalente en efectivo, ¿cierto? Ya. Muy bien. Ya, entonces, recuerden, todo lo que tenga que ver con el efectivo y equivalente efectivo tiene que ver con el dinero que yo pueda disponer en un momento determinado. Ojalá que sea en forma inmediata, ¿ya? Volvemos a decir que el depósito a plazo, aunque yo lo tenga 2 meses, 3 meses, pero se considera como efectivo y equivalente efectivo. Todo lo que sea stock en inventario, ¿cierto? Tanto en bodegas como en almacén, mercaderías que estén destinadas, ¿cierto? Hacia la venta, se consideran existencia como mercaderías importadas, materias primas, productos terminados, productos en proceso, van a componer, ¿cierto?, las existencias. Bien, ahora dice, ¿cuáles son las cuentas que podríamos agrupar para conformar planta, propiedad y equipo? Según la NIC 16 dice, debes eliminar también el signo, ¿cierto? Acá tiene que ver con los activos fijos, con aquellos activos que están destinados al uso de la empresa, ¿ya? Al uso.
No están destinados para la venta, sino que para que la empresa lo utilice para poder funcionar. Como por ejemplo, voy a dar aquí, ya, sabemos que caja chica, perdón, caja no, porque pertenece al efectivo y equivalente en efectivo, ¿cierto? Banco Chile también, porque pertenece al efectivo y equivalente en efectivo. Vehículos. Sí. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo vehículos para poder utilizarlos, ¿cierto? Para transportar mercadería, para ir a dejar, ¿cierto? A otra empresa, para traslado de productos, ¿cierto? Por lo tanto, es un activo que la empresa lo tiene para ser utilizado para poder funcionar, ¿cierto? Aquí me borró más de lo que quería. Ya, entonces sabemos que vehículos sí es un activo que pertenece a la agrupación de cuentas, planta, propiedad y equipo. Ya, mercadería importada, ya sabemos que pertenece a las existencias. Me salté una que es muebles. Muebles también pertenece a la planta, propiedad y equipo porque es un activo fijo, ¿cierto? Equipos computacionales. Sí, Sí. Ojo, porque aquí de repente la mayoría de los estudiantes nuevos en esta especialidad se tienden a confundir, porque dice, ¿y si la empresa está destinada, es de venta de productos computacionales? Ojo con eso, porque si yo tengo destinado, si mi empresa es de giro comercial de venta de equipos computacionales, entonces esos equipos computacionales que están destinados para la venta no se llaman equipos computacionales, se llaman mercaderías, ¿ya? Pero los equipos computacionales que yo utilizo en la empresa para poder que la empresa funcione, entra a la cuenta de activos fijos, ¿cierto? Planta, propiedad de equipo, y se consideran, digamos, para el uso de la empresa, y no destinados para la venta. Maquinarias, ¿sí o no? ¿Pertenecen a activos fijos? Sí. Sí, obviamente que sí, ¿cierto? Ya, depósito, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Depósito a plazo sabemos que no, porque corresponde al efectivo y equivalente efectivo. Herramientas. Herramientas que yo tengo en la empresa para el uso También. también, ¿cierto? Y por último tenemos la cuenta de proveedores, que sabemos que no entra en ninguna de estas categorías porque proveedores es una cuenta de pasivo, además, ¿ya? Por lo tanto, no. ¿Ya? Bien, como le decía, la clase de hoy corresponde a ver el tema de el balance, ¿ya? Acá está el libro diario que está cuadrado ya, ¿cierto? Y el libro mayor que está hecho, que faltaban algunas cuentas de agregar, dado a que no había agregado yo un asiento contable que era la compra de un equipo computacional. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, ya ahora sí está cuadrado nuestro balance de comprobaciones y de saldo. Ya aquí aparecen las sumas, ¿cierto? Iguales. Siempre recuerden que el balance de comprobaciones de saldo, para que esté bueno, tiene que estar la sumatoria del débito y el crédito, tienen que ser iguales. Si ustedes se fijan acá, estas dos sumas son iguales. Y además, las cuentas la columna deudor y la columna acreedor también deben ser iguales. ¿Ya? Fíjense acá, las dos son iguales. Las voy a marcar con rojo para que se note más. Ahí son iguales. Y estas dos que están acá también son iguales. ¿Ya? Siempre tienen que ser iguales. profe, Entonces, dígame. que se me había olvidado cómo era las cuentas activas y pérdidas iban a deudor. A ¿Cómo deudor, era? ¿sí? Ok, y las cuentas pasivas y ganancias a acreedor. A acreedor, exactamente. ¿Ya? Ok, ok, Aquí, ok. aquí, aquí aparece, digamos, te vas a dar cuenta al tiro, porque además yo las tengo separadas. Fíjate que acá está remarcado, y desde la 1 hasta la 10 son solamente activos, ¿ya? Y tú te vas a fijar que están justo, todas están acá en el saldo deudor, ¿ya? O tienen saldo deudor o pueden estar saldadas, ojo con eso, pueden tener 0, 0, ¿ya?
En el caso de las cuentas de pasivo, tienen saldo acreedor, ¿cierto? Y están desde el número 12 hasta el número 16 marcadas, ¿ya? Después vienen las cuentas de pérdidas que tienen saldo deudor, que es de la 17 acá hasta la número 22, y la cuenta de ventas, que es una cuenta de ganancia que está solita, ¿cierto? Tiene saldo acreedor, ¿ya? Ahora les voy a presentar el formato del balance de 8 columnas, o también llamado balance tributario. ¿Ya? Primero que todo, les voy a explicar por qué se llama de 8 columnas. ¿Ya? Porque este balance tiene 8 columnas que son numéricas. Tiene la columna débitos, al igual que el balance de comprobación de saldo, tiene la columna débitos, créditos, saldo deudor y saldo acreedor. Ahí tiene 4 columnas. Pero se le agrega además las columnas donde uno debe clasificar las cuentas en activo, pasivo, pérdidas y ganancias. Las cuentas de activo y pasivo se consideran cuentas de inventario, que se llaman, por eso es que está ahí, dice inventarios. Y las cuentas de pérdida y ganancias se consideran cuentas de resultado, ¿ya? Entonces, en este balance, ¿ya? Aparecen el número de cuentas, la cuenta contable, débitos, créditos, deudor, acreedor, activo, pasivo, pérdidas y ganancias. ¿Ya? Este es el formato. Pero además, en la parte inferior de este informe financiero, aparecen las sumas. Que recuerden que esto debe ser igual y esto igual. La suma del débito con el crédito deben ser igual y las sumas del saldo deudor y acreedor deben ser igual. ¿Ya? Ahora, para poder hacer nuestro balance general, debemos, ¿cierto? Estas cuentas que están acá, que tienen saldo deudor, tengo que fijarme qué tipo de cuenta es. Por ejemplo, caja, ¿qué tipo de cuenta es? Activo. Activo. Por lo tanto, yo transfiero el valor de del saldo, ¿cierto? A donde dice activo. Entonces yo pongo igual, ¿cierto? Y me voy a la celda donde está eso y pongo activo, ¿cierto? Ya, entonces tengo que hacerlo con todas las cuentas. Tengo que ahora clasificar las cuentas, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan, ¿cierto? Ya habíamos dicho que desde la cuenta número 1 hasta la 11 son todas cuentas de activo. Por lo tanto, yo aquí lo que voy a hacer, voy a volver a copiar la cuenta deudor, ¿cierto? Acá del Banco BSI, ¿ya? Saldo deudor, ¿cierto? Activo. Voy a copiar ahora la fórmula hacia abajo para que me copie en forma automática aquí los saldos de estas cuentas. ¿Ya? Ya. En el fondo, ¿qué es lo que hice? Ahora, desde este punto, si ustedes se fijan, lo que yo estoy marcando corresponde a la información que teníamos en el balance de comprobación y de saldo. ¿Ya? Para que podamos diferenciar del balance de comprobación y de saldo, voy a separar con una línea más gruesa acá. Bordes. Ahí. Ya. Fíjense que ahí quedó separado con una doble línea, ¿cierto? Lo que era del balance de comprobación y de saldo, donde estamos en la columna débitos, créditos, saldo deudor, saldo acreedor. Y luego tenemos que agregar estas 4 columnas más, donde aparecen las cuentas de activos, pasivos, pérdidas y ganancias. Entonces, ahora yo tengo que clasificar simplemente las cuentas. ¿Ya? Ahora, las cuentas de pasivo son las de la 12 a la 16, por lo tanto, coloco aquí donde dice pasivo los saldos de estas cuentas.
Ahí, enter. Signo igual, enter. Y puedo copiar esta misma fórmula hasta acá. Y luego copio la última fórmula, que son los 70 millones del capital, si no me equivoco, así. Ya. Ahí traspasé las cuentas de activo y las cuentas de pasivo. ¿Ya? Ahora me pide clasificar las cuentas de pérdidas, que son las que están acá, ¿cierto? Costo de venta, sueldos. Ya, vamos a copiar aquí. Ya. Arriendos pagados. Ya, entonces ahora, ¿qué es lo que hice? Traspasé los saldos de las cuentas de pérdidas, ¿cierto? A la columna pérdidas, ¿ya? Y por último, me toca con saldo acreedor, ¿cierto? Que está acá, la cuenta venta, ¿cierto? Que tiene saldo acreedor, pero es una cuenta de ganancia, por lo tanto la coloco en la columna ganancia, ¿ya? Entonces, igual, y copio esto, ¿ya? Ya, si ustedes se fijan, voy a volver a la parte inferior de nuestro informe financiero, este balance. Ya, recordemos que las columnas débitos y créditos la sumatoria debe ser igual. La columna deudor y acreedor también deben ser iguales. Ahora, la columna de activo y pasivo debe tener una diferencia, al igual que la columna pérdidas y la columna ganancias. Deben tener una diferencia, o también pueden que sean iguales, ¿ya? Pero el hecho que sean iguales significa que no hubo ni pérdidas ni ganancias, que estuvo como todo parejo, ¿ya? Pero siempre deberían tener una diferencia. Ahora, para poder cuadrar este informe financiero, este balance general, ¿ya? Yo lo que debo hacer es, a ver, quiero que observen acá la columna pérdidas y la columna ganancias, ¿ya? ¿Cuál me dio más? ¿En pérdidas o en ganancias? ¿Cuál columna tiene mayor valor? Ganancia. Ganancia. Ganancias, ¿cierto? Tiene 14 millones y las pérdidas son 9.650.000, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay una fila que está entre las dos, ¿cierto? Donde dice sumas y sumas iguales, dice resultado. Por lo tanto, donde está el menor valor, yo voy a colocar la diferencia y voy a colocar signo igual, 14 millones, eso, menos los 9.650.000. Y fíjense que ahí me da una diferencia de 4.350.000. Y si yo me doy cuenta acá, donde dice 14 millones, acá, y dice 14 millones acá, o sea, ahí quedó cuadrado, ¿ya? Ahora, lo importante es que la diferencia que hay entre las ganancias y las pérdidas, para que sepamos que nuestro balance esté bien hecho, esta diferencia tiene que ser igual a la diferencia entre activos y pasivos. Si las cuentas de ganancias fueron mayores, entonces las cuentas de activo también tienen que ser mayores a las de pasivo. Por lo tanto, acá hacemos acá 98.445.000 menos los 94.095. Vuelvo a insistir, la diferencia tiene que ser igual a la diferencia que hay entre las pérdidas y ganancias. O sea, aquí también tendría que darme 4.350.000 de diferencia. Y si me da ese valor, quiere decir que el balance está cuadrado y está bien hecho. ¿Ya? Ahora, en la última fila dice sumas iguales, ¿cierto? Acá, fíjense aquí, sumas iguales. Por lo tanto, estas dos sumas son iguales, estas dos sumas son iguales, estas dos son iguales, y ahora estas dos son iguales. ¿Ya? Se va de dos en dos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo yo puedo saber? La pregunta del siglo, que ya me la respondieron, pero quiero que analicen nuevamente. ¿Este balance dio ganancia o dio pérdidas? Ganancia, ¿no? Ganancias, claro.
Eso es solamente analizar de que si las cuentas de ganancias fueron mayores que las de pérdida, quiere decir que el balance me dio ganancia. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuál es la ganancia? 4.350.000. O sea, tuve de gastos, si yo veo este balance, tuve de gastos, fíjense acá, costo de venta tuve 7 millones en costo de venta. En sueldos pagué 1.500.000, en comisiones 350, en honorarios 150.000, gastos generales 150.000, arriendos 500.000. Eso tuve un total de 9.650.000 pesos en puro gastos. Pero mis ventas fueron 14 millones. Por lo tanto, mis ventas fueron mayores que mis pérdidas, por lo tanto, este balance tiene ganancia. ¿Ya? Esta es la forma de hacer un balance general, ¿cierto? Agregando estas 4 columnas, ¿cierto? Al balance de comprobaciones de saldo, más estas filas que están acá, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos al cierre de la clase. Ya nuestro balance está cuadrado, está bien hecho, por lo tanto nos vamos al cierre de la clase. Dice, ¿qué es un balance general de 8 columnas o tributario? Nosotros no hemos definido propiamente tal esto, por lo tanto yo traje la respuesta para que la analicemos, ¿ya? O no la traje, no la traje, pero en el fondo lo vamos a... De partida sabemos que un balance en sí, un balance ya sea cualquiera, es un informe financiero, ¿ya? Es un informe financiero, ¿cierto? Que indica, ¿cierto?, la situación de la empresa en un momento determinado, ¿cierto? En un momento determinado. ¿Ya? En este caso, a la fecha que yo hice el balance, ¿cierto?, me muestra la situación de la empresa, la situación económica y financiera, a eso nos referimos, ¿cierto? Si la empresa está teniendo ganancias, está teniendo pérdidas, ¿ya? Eso es la definición así como bastante sencilla de lo que es un balance general o tributario. Dice, ¿qué información debe contener el balance general? Ya sabemos, lo primero que tiene que tener el número de cuenta, ¿cierto? Número de cuenta. ¿Qué más? Veamos nuestro balance. ¿Qué información tiene? Ya yo dije el número de cuenta. ¿Qué más? Las cuentas contables. Las cuentas, claro. Bien, ahí vimos, ¿cierto? Las cuentas. Ya. Vamos acá. La suma de la columna debe de los mayores, ¿cierto? Serían los débitos, ¿ya? Débitos. ¿Qué más? Débitos, ¿qué más? Créditos. Créditos. Los créditos, ¿cierto? Los créditos. ¿Ya? Después, ¿qué dice? Después de la columna débito y crédito, ¿qué otra Profe, información más? los saldos. Los saldos. ¿Ya? Los saldos. Los saldos. Saldos, ¿cierto? Ya sea deudor o acreedor, pero tiene que tener los saldos, ¿cierto? Luego de eso, tiene que tener las cuentas clasificadas de activo, pasivo, pérdida y ganancia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar en el cierre las cuentas de inventarios. Cuentas de inventario que ya sabemos que son las de activo o pasivo, y las cuentas de piensen pues, resultados, ya que sabemos que son las pérdidas y las ganancias, y por último, el resultado final del balance. ¿Ya? Que es la parte inferior, ¿cierto? Donde nos muestra si hubo pérdida o hubo ganancia. ¿Ya?
Después dice, ¿cómo se sabe si el balance arroja como resultado pérdida o ganancia? Bueno, esto lo dijo alguien durante el desarrollo, o yo parece que lo dije, parece que me dijo si la mayor o no, pero aquí es súper fácil. Si las cuentas de ganancia, es como lógico esto, pero igual necesito preguntarlo. Si las cuentas de ganancias son mayores a las pérdidas, entonces el resultado es de ganancia, ¿cierto? Es de utilidad, así se llama en términos contables, utilidad. ¿Ya? Vamos aquí a poner el formato. ¿Ya? Y si las cuentas de pérdida son mayores a las de ganancia, entonces hubo pérdidas. ¿Ya? Como lógico, pero no está de más decirlo. ¿Ya? Última pregunta, dice, ¿cómo se puede saber si el balance está hecho en forma correcta? Lo dije yo. Observemos la parte inferior de nuestro balance para que podamos responder esta pregunta de cierre. Ya, ¿alguien se acuerda o no? ¿Los saldos Yo lo deben quedar dije acá. iguales o no? Claro, o sea, el resultado, aquí en la fila resultado, por ahí va. Tiene la diferencia entre las pérdidas, o sea, perdón, la diferencia de las ganancias y las pérdidas tiene que ser igual a la diferencia que hay entre activos y pasivos. Acá tiene que ser igual, ¿ya? Pero bien, ese era el concepto. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? La diferencia de las cuentas de ganancias y pérdidas debe ser igual a la diferencia entre activos y pasivos. ¿Ya? En el fondo es lo que decía su compañera. Esa, donde está la fila centrada, donde dice resultados, ¿cierto? Tiene que ser igual, ¿cierto? La diferencia entre las pérdidas y ganancias y la cuenta de activos y pasivos. Vamos a darle aquí formato para que se vea completo. Ahí sí. ¿Ya? Eso sería, chicos, la clase de hoy. Recuerden que mañana tenemos vamos a practicar haciendo un balance y voy a entregar la consigna de aprendizaje para la nota final de la fase 4. Voy a mandar ahora mismo, cierro acá yo esta clase y voy a mandar este archivo para que lo puedan tener, porque les quedé de mandar el balance de comprobación de saldo corregido, pero como faltaba un asiento contable, simplemente no lo quise mandar antes, hasta no tener el balance de 8 columnas acá. ¿Ya? Así que terminando la clase yo les voy a mandar este archivo para que lo revisen en su casa, ya, porque mañana van a tener que practicar. Ustedes me tienen que ir indicando qué cuenta voy a ir colocando, ¿cierto? Dónde va en pérdida y ganancia, ¿cierto? Y además vamos a trabajar con la consigna, que en la consigna de aprendizaje viene todo el proceso de toda esta clase, de todas estas clases de la fase 4, o sea, libro diario, libro mayor, balance de comprobación y balance general, ¿ya? Entonces, lo dejamos hasta aquí, vamos a dejar de compartir pantalla. No sé si hay alguna duda. ¿No hay dudas? Ya, si tienen dudas, anótenlas y para mañana en la clase me van preguntando, ¿ya? Porque de repente, en este momento, a lo mejor no les, ¿cómo se llama? No sale la duda, pero después aparecen las dudas cuando uno ya está viendo con más detalle, ¿cierto? Profe, La profe. tarea.
señor Escalona, dígame. El balance general lo vamos a hacer con los mismos datos con los que hicimos el libro mayor de nosotros. O sea, vamos a usar los mismos datos No. que usted nos va a dar otros nuevos. Sí, pero a ver, espera un poco, voy a aclararte al tiro esta duda. Es que tengo una confusión realmente entre las clases y la consigna, pero tengo la consigna acá, la voy a rechequear, ¿ya? Transacciones comerciales. No, tienen que hacer todos ustedes. Yo les entrego las transacciones comerciales, ustedes tienen que hacer el libro diario, el mayor, el balance. No viene balance de comprobación, porque en el fondo el balance de comprobación, después el balance general es como la continuación del balance de comprobación. Entonces en el mismo balance general, ustedes primero llenan las 4 columnas, débitos, créditos, deudor, acreedor, que sería como el balance de comprobación y de saldo, ¿cierto? Y después completan las cuentas de inventario de activo, pasivo, resultado, pérdida y ganancia, ¿ya? Pero las transacciones son 15 transacciones, o sea, tampoco es mucho, ¿ya? Y son transacciones que ya hemos hecho siempre, o sea, son reiteradas, pago de arriendo, inicio de actividades, compra de mercaderías, compra de activos fijos, ¿ya? O sea, no hay por dónde perderse. Y como les digo, las van a tener antes de 2 clases, por lo tanto, ustedes yo se las voy a entregar mañana, ustedes después las chequean en su casa, el martes próximo, cuando tengamos la clase, ahí vienen con todas las dudas y podemos ir aclarando las dudas que tengan de la consigna, ¿ya? Así que no debería por qué irles mal, porque estamos dando además, librando esta consigna con anterioridad al término de la fase 4 para que ustedes puedan, digamos, aclarar estas dudas, ¿ya? ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? Manito arriba para que nos despidamos y nos estaríamos viendo en la clase de mañana. Que tengan buena tarde y como les decía, eso, muy bien, mano arriba. Mañana vengan ojalá con las dudas que tengan hoy día de este material que les voy a mandar al grupo, ¿ya? Nos vemos entonces.